Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con este ciclo de charlas educativas que he iniciado en algún tiempo, en algún momento mejor dicho. Bueno, hoy me gustaría hablar de un tema que se ha hablado mucho y bueno, se han escrito también libros sobre el secreto, ¿no? Se ha hecho un documental, se ha escrito un libro. En YouTube ustedes pueden encontrar material informativo, bastante material informativo. Yo solamente lo que quiero esclarecer, por la experiencia que yo tengo con la ley de atracción, creo en la ley de atracción, esto es lo que habla el secreto, la ley de atracción. La ley de atracción dice que cuando uno focaliza la atención, cuando tiene una atención selectiva a través del lóbulo frontal sobre un deseo, sobre un sueño, eso tiende a producirse. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, se hace con la intención de focalizar justamente la atención en un objetivo, un sueño. Hay que hacerlo en un estado alfa, en un estado de meditación, y con los tres canales de percepción, ¿no? Los tres canales de percepción es el auditivo, el visual y el sinestésico. Como el tiempo está dividido psicológicamente en pasado, presente y futuro, pero en realidad el único tiempo que el ser humano puede vivir es el presente, lo que yo he concretado y he aprendido, en definitiva con la ley de atracción, que es focalizar la atención en lo que uno desea que suceda, pero como que eso está sucediendo en el aquí y ahora. Y lo más importante es ponerle la sensación de alegría, de felicidad, de gozo, de placer, de que eso está sucediendo. Yo necesito como verlo en mi mente, sentirlo con alegría, escuchar los sonidos de eso ya concretado. No es que va a pasar dentro de, no, ya está sucediendo. Hablando de que solamente existe un tiempo que es el presente. Pero además, he aprendido, los monjes tibetanos creen en la ley de atracción, pero ellos dicen que a los occidentales les falta algo que es decir gracias. Cuando uno está imaginando, focalizando la atención en lo que uno desea, el condimento que nos hace falta es gracias. ¿Por qué gracias? Porque gracias sería fe. Estoy dando las gracias, sin embargo eso no lo veo en el universo físico, en la realidad física. Gracias, ¿por qué? Porque es la fe. ¿Y qué es fe? Fe es tener la certeza de que eso va a ocurrir o que está ocurriendo en algún lugar del universo o que se está gestando ya, sin que uno tenga evidencia. Pero también hay muchas personas que focalizan la atención en un proyecto, focalizan la atención en un sueño, en lo que desean, y lo hacen un par de días y dicen, bueno, pero no se está concretando, yo no veo eso, ¿no? Y eso es cierto, no lo vas a ver si no tenés junto a la meditación, a focalizar la atención en ese objetivo, sintiendo como que está sucediendo, si no le agregás un plan de ejecución. Eso es algo lógico. O sea que la ley de atracción existe, creo totalmente, más cuando vos tenés una actitud mental positiva, pero lo que yo te recomiendo, que si vos te enamorás de un sueño, focalizás la atención en ese sueño, haces de cuenta que eso está sucediendo ya en el aquí y ahora, y no lo hagas una o dos veces, sino todos los días, un rato, focalizar la atención en lo que vos pretendés. Pero también poné la atención en un papel, en una lapicera, y empezás a esquematizar los escalones, las metas, el plan de ejecución para que eso pase. Es lo mismo que las afirmaciones, ¿no? Yo también creo en las afirmaciones. Son de alto impacto a nivel del inconsciente, pero yo necesito tener también un plan de ejecución. Yo no puedo decir estoy delgado y no hago una dieta, o tengo un coche y no estoy ahorrando dinero en el banco, donde sea, para concretar la transacción. Vale decir que yo lo que quiero dejar como aporte
porque muchos hablan en YouTube sobre la ley de atracción, sobre el secreto. Darle estos dos condimentos, un plan de ejecución sí o sí, y además el agradecimiento. Tener fe. Hay muchas personas que le buscan el razonamiento y no tienen la convicción, no tienen la fe, lo ensayan un par de veces y después lo dejan de hacer. Todo empieza a funcionar o tiene la chance de que funcione cuando realmente nosotros nos disciplinamos. Hacer algo con regularidad, tenga ganas o no. Como dudamos y no tenemos mucha fe, lo hacemos tal vez una semana con mucha motivación, muchas ganas, y como no lo vemos, lo dejamos de hacer y decimos, sí, solamente es medio esotérico esto de la ley de atracción. Yo tuve muchas comprobaciones en mi vida que la ley de atracción con un plan de ejecución es un hecho que uno lo puede disfrutar. Gracias.